Ya, estimados, disculpen la demora, chicos, que estaba, compro el alimento a mis perros y llegó todo y hay un escándalo, más o menos. Se ponen inquietos los perros y todo. Así que eso, uno no tiene hijos, pero ahí se me va toda la plata. Vamos a comenzar, eh, a continuar con lo que estábamos viendo. Dígame, ¿cómo le fue en el control a todo esto? Profe, es que yo no sé si pasó como entre medio del control, que como que se alargó el tiempo, creo, pero como que yo lo envié y me salía como atrasado, de esa que me quedaba tiempo. Como que de la nada aumentó el tiempo del control. Pero se envió, eso es lo importante, no importa que Sí, esté con sí, atraso. pero sale atrasado, o sea, como que lo mandé Ya, atrasado. no, no, no importa. No hay problema, de hecho, si lo reviso y tengo algún problema, me comunico con usted. Así que Ya, no hay problema. Dígame, Filip. Profesor, yo también tenía una duda. Yo tenía entendido que la succinilcolina normalmente se autolimita porque se degrada por la pseudocolinesterasa. Entonces yo no sé, era ¿Ya? para confirmar nomás si ahí igual uno usa un inhibidor de la acetilcolinesterasa para aumentar la acetilcolina o cómo es para, digamos, ¿Qué, para qué, algún... ¿Cómo? qué pusiste en la respuesta? O sea, yo puse que tanto el curare como la succinilcolina se podría usar un inhibidor de la acetilcolinesterasa para aumentar la acetilcolina en el espacio sináptico y por tanto competir, digamos, con los otros dos fármacos por los receptores. Pero yo tenía entendido que la succinilcolina muchas veces se autolimitaba porque tenía un efecto muy, muy corto. ¿Ya? Y entonces, eso, la succinilcolina, entonces no, si tú, por ejemplo, le pusieras un fármaco inhibidor de la acetilcolinesterasa para aumentar la acetilcolina te va a generar más efecto aún. O sea, más depolarización aún y más refractariedad aún. Entonces, si tú me pusiste eso que se autodegradaba sola, está bien. Ya, esa era mi pregunta. Pero eso es en el caso de la succinilcolina, pero en el caso del curare no pasa esto, ¿cierto? No, pues ahí tenéis que desplazarlo. Ahí aumentas la acetilcolina para revertir. Ya, O sea, por súper. ejemplo, eso. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en la inhibición, a ver, si tú tienes un bloqueo con neostigmina, ¿cierto? Un bloqueo con neostigmina, eso te va a provocar, ¿cierto? Un aumento de la acetilcolina. ¿Estamos claros? Sí, Ya. Entonces, si tú tienes un bloqueo del receptor nicotínico y tú aumentas la acetilcolina, aumentas la capacidad o la probabilidad de la acetilcolina se une a los receptores que no están bloqueados. ¿Se entiende? Entonces te aumenta la fuerza contráctil. Ahora, con succinilcolina no te queda otra que esperar a que se degrade, porque si ya, tú le das una neostigmina, tú puedes empeorar el cuadro, ¿no? claro. No, ¿por qué? Ah, no, sí, sí, Porque sí, sí. Claro, acuérdate que usan la te produce, misma. sí, po, te produce bloqueo por despolarización constante. Entonces, si tú le das un bloqueador de acetilcolinesterasa, te aumenta la acetilcolina y te va a potenciar ese efecto relajante. Mm, ¿Se entiende? Eso no va a solucionar el problema. El tema es que como son dos moléculas de acetilcolina, igual la enzima lo va a degradar y tiene una vida media súper corta. Entonces tienes que esperar a que se le vaya el efecto. claro, mi pregunta era si había algún fármaco para contrarrestar la succinilcolina, porque yo solamente tenía entendido que se autolimitaba, básicamente. Claro, lo que tendría, en ese caso es autolimitado solamente. En los otros tienes más opciones. Ya, En los súper. otros, por ejemplo, para revertir usan neostigmina y Isidora dice que le pondría atropina también. Yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? No sé si el resto. Neostigmina aumenta acetilcolina, aumenta fuerza contráctil, recupero tonicidad, pero tengo que tener cuidado con qué, con el exceso de acetilcolina en la vía parasimpática. Por lo tanto, para evitar esos riesgos parasimpáticos se le puede poner neostigmina más atropina. ¿Se entiende, Isidora? Profe, es que una duda, yo eso de la atropina, por ejemplo, yo puse neostigmina en el del curare y atropina en el de
succinil, pero De la no, succinilcolina a atropina. ¿Sabes qué? Sí te lo puedo considerar bueno en el fondo porque la succinilcolina te podría generar una potenciación del vago y te podría generar bradicardia. Exacto, para contrarrestar la bradicardia sinusal, sí. o sea, entonces estaría bien, pero la respuesta que se esperaba para la succinil era como lo que había dicho Que Philip. me dijeran no se puede. Eso Ah, que... ya, eso. O sea, que era porque al final la succinil es que supuestamente tiene vida media más larga que la Sí, acetilcolina porque no se, al final la enzima no la destruye como a la acetilcolina, entonces, como tan rápido al final. Entonces al final no se puede claro como que... recuperar de la succinilcolina. eh, exacto, exacto. Oh, ya. En el caso de la acetilcolina, lo que tendrías que evaluar un poco es, por ejemplo, la actividad de la acetilcolinesterasa plasmática, que si podría estar disminuida y eso te puede hacer que te aumente un poco las concentraciones plasmáticas. Pero eso normalmente se da en pacientes neonatos que tienen menor inmadurez hepática y por lo tanto producen menos de esa enzima. Pero a nivel periférico, el tiempo es esperar y tiene una vida media muy corta. Entonces, por eso se Se va a utiliza. pasar solo. Claro. Ya. Y en el caso que tengas que usar bloqueadores, ahí sí tienes que usar anticolinesterásico. O sea que era como pregunta trampa. O sea que teníamos que responder que no había nada como que hacer más que Es esperar. que, me voy a entretener mucho viendo qué conclusiones llegaron, pero ahí voy a revisar con mucho criterio, así que no se Ya, preocupe. Era que muy, se preocupe. era muy clara, por eso era como de análisis. Van a estar buenos los chamullos, sí, yo me entretengo mucho con la respuesta de desarrollo. Ya, chicos. Eh, Vamos a continuar. Esta es una clase cortita, nosotros ya estamos adelantados, ¿cierto? Porque supuestamente hoy día vamos a pasar miastenia gravis, pero ya la vimos ayer. Es un poco explicarle estas dos patologías que también afectan la contracción del músculo, también producen debilidad muscular y parálisis muscular, y una de ellas es este famoso síndrome de Guillain-Barré. ¿Han conocido alguna persona? Es muy común, se da mucho. Sí, ok. El nombre es una polineuropatía aguda progresiva. ¿Ya? Existen subgrupos de Guillain-Barré dependiendo de los nervios que se afecten. Esta no es una enfermedad propiamente tal del músculo o de los receptores nicotínicos como la miastenia gravis. Esta es una alteración en la conducción nerviosa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, se asocia a una respuesta inflamatoria de tipo autoinmune que destruye los nervios periféricos, chiquillos. ¿Ya? Ataca tanto las vainas de mielina como el axolema, como los axones que no tienen vaina de mielina también pueden ser atacados por estos anticuerpos. En el fondo, la alteración que se produce es un daño autoinmune hacia las vainas de mielina, que es lo más común, y al producir ese daño en las vainas de mielina, se produce desmielinización. Y si hay desmielinización, ¿qué pasa con la velocidad de conducción de los impulsos? Se hace más lenta, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes, por ejemplo, una motoneurona, ustedes tienen una motoneurona y la motoneurona produce neurotransmisores para estimular al músculo, ¿ya? Ese es su efecto. Ahora, cuando la motoneurona libera la noradrenalina, hay como ráfagas de depolarizaciones que producen grandes liberaciones de noradrenalina, o sea, perdón, de acetilcolina, porque yo tengo que tener placa neuromuscular grandes cantidades de acetilcolina para estimular la membrana del músculo. Entonces, la motoneurona descarga rápidamente varios estímulos y eso permite una gran liberación de acetilcolina. Ahora, si la conducción se hace más lenta, eso va a repercutir en la cantidad de noradrenalina que libera la terminal de la motoneurona. Por lo tanto, al disminuir la acetilcolina, va a disminuir el estímulo sobre el músculo y se produce debilidad muscular. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o no? Ya, perfecto. Entonces, necesito que sea muy rápida la conducción. ¿Por qué se reduce la cantidad? Porque imagínate una terminal de una motoneurona, Pascal, y tú necesitas que haya depolarización y liberación de acetilcolina, depolarización y liberación de acetilcolina constante, y eso te aumenta la cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico,
garantizando la contracción muscular. Ahora, si un estímulo es muy lento, tienes que esperar mucho más para que ocurra el otro. Por lo tanto, esa ráfaga de estímulos para liberar una gran cantidad de acetilcolina es menor. Por lo tanto, hay menos acetilcolina para estimular el músculo. ¿Se entiende, Pascal? Perfecto. Ok. Es la causa más frecuente de parálisis flácida en los niños, ¿ya? Se refiere porque hay una enfermedad, es una enfermedad de tipo autoinmune con mimetismo molecular, como lo habíamos visto, ¿cierto?, en miastenia gravis. Y de hecho, por ejemplo, se asocia a infecciones por Campylobacter, por citomegalovirus, por Epstein-Barr, influenza, parainfluenza, adenovirus, VIH, pero la infección más común que causa Guillain-Barré son infecciones por Campylobacter jejuni, que producen alteraciones gastrointestinales o alteraciones respiratorias, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, se da, por ejemplo, un paciente que hace 2 semanas tuvo un cuadro gastrointestinal de tipo diarreico y después de 2 semanas, ¿cierto?, comienza con esta debilidad aguda. Es una respuesta, ¿cierto?, de autoinmunidad con mimetismo molecular. Y particularmente el Campylobacter jejuni posee una estructura que es muy parecida a los glicolípidos presentes en las vainas de mielina. Por eso es que hay fuerte evidencia respecto a este agente infeccioso como el principal causante de este cuadro. ¿Ya? Se produce debilidad muscular, puede haber compromiso sensitivo e incluso disautonomía. ¿Por qué? Va a depender de qué tipo de nervio o vainas de mielinas periféricas pueden ser afectadas. Por ejemplo, la debilidad muscular es por desmielinización de motoneuronas. Compromisos sensitivos, por ejemplo, que sean neuronas mielinizadas sensitivas. Y disautonomía, nervios o pares craneales, a eso se refiere, pares craneales que tienen vainas de mielina, y esos también se pueden desmielinizar. ¿Ya? Entonces también se puede producir disautonomía. ¿Ya? Ahora, como dice acá, la fisiopatología es la desmielinización, ¿cierto? Que dice en presencia o ausencia de infiltración celular. Hay algunos casos donde se ha encontrado, ¿cierto?, infiltración, por ejemplo, del linfocito, ¿ya? Acá ustedes ven una neurona típica, ¿cierto?, con su axón y ustedes ven las vainas de mielina, ¿ya? En particular, afecta a los oligodendrocitos, ¿ya? Perdón chicos, no es oligodendrocitos, esos son del sistema nervioso central. Se refiere principalmente a las células de Schwann, ¿ya? Las células de Schwann son unas células pequeñas que se enrollan alrededor de los axones para aislarlo. Disculpen chicos un poquitito. Ay, disculpen chicos, de verdad. No, si no, créanme que están con alimentos hipocalóricos porque comen mucho y están sobrepeso y yo tengo que hacer exámenes y todo, así que no pueden, son alimentos especiales de estos. Ah, ustedes saben que a las 5 ya empieza el show. Sí, tengo que hacerle, chicos, tengo que hacerle unos exámenes que son con anestesia endovenosa, por lo tanto me pidieron que tengo que hacerlos bajar de peso, pero eso es súper difícil. Tengo 10 perros. Había partido con 9, pero lo que pasa es que hace 3 semanas, un día que estaba lloviendo, había un perro afuera en mi reja y estaba con los otros perros y estaba con hambre, todo, salí, estaba todo embarrado, así que lo pesqué y lo metí a la ducha y me lo dejé. Así de simple. Entonces ahora tengo que comprar el alimento de cachorro y todo el tema, así que yo creo, chicos, yo creo que estudié más veterinario porque me gustan los animales, más que nada, pero al final, bueno, van 10. Así que eso. Eh, y bueno, el problema, el tema que tengo, bueno, como el profesor tiene con su hijo, el profesor Tomás de Mayo, con cierto horario, acá es lo mismo, es lo mismo. Ya, chicos, sí, es como el horario, no sé. Ya,
Entonces, se produce una desmielinización por un ataque autoinmune por este mimetismo molecular que se genera, ¿ya? Y esto puede producir la degeneración no solamente de las vainas de mielina. Hay veces en que atacan la vaina de mielina directamente, pero también se generan anticuerpos que pueden, por ejemplo, bloquear canales de calcio a nivel del axón. Ya atacan directamente al axolema y, por ejemplo, si tienen vainas de mielina, atacan en los espacios de Rambier, ¿ya? Entonces, se genera un ataque, pero lo más común es la desmielinización, ¿ya? Ahora, es una reacción autoinmune mediada por los linfocitos T. Se cree que hay una predisposición genética, pero en particular la infección por Campylobacter, ¿cierto? Se asocia por su estructura que es muy parecida. Después les voy a mostrar parte de la estructura del Campylobacter y parte de la estructura de las vainas de mielina, ¿ya? Se produce desmelinización que puede afectar a axones sensitivos y axones motores, ¿ya? Pues entonces hay problemas de sensibilidad y problemas de movimiento. Por eso se genera debilidad muscular, ¿ya? Se genera una respuesta inflamatoria, llegan macrófagos, por ejemplo, y hay infiltración de linfocitos en el lugar alrededor de las vainas de mielina, ¿ya? Acuérdense, el anticuerpo se une a la estructura y la porción FC es capaz de activar complementos, producir llegada de macrófagos por opsonización, ¿ya? Y eso genera una respuesta inflamatoria con destrucción de las vainas, y eso a veces se conserva en el axolema y no se influye, pero me produce una disminución en la velocidad de conducción. Y eso es muy, muy importante en la actividad del movimiento musculoesquelético, del movimiento voluntario, ¿ya? Los linfocitos B generan anticuerpos, ¿cierto?, que están dirigidos contra las células de Schwann o el axolema. Se activa el complemento, ¿ya? Y el complemento es el que atrae a más células inflamatorias, como por ejemplo los macrófagos. Ahora, teoría fisiopatológica, voy a tratar de ampliar un poquito, que acá habla de una teoría de mimetismo molecular. Ya el mimetismo molecular, acuérdense que un agente infeccioso, por ejemplo, tiene una estructura similar a algo propio. Esto va a activar al linfocito y los linfocitos comienzan, sí, pero los linfocitos son los del reconocimiento, Luis. Pero los linfocitos te pueden ayudar a activar a linfocitos B, que son los productores de anticuerpos. ¿Se entiende, Luis? Acuérdate que el linfocito T helper, el CD4, es el que coordina toda esta respuesta, por lo tanto, te puede generar una inmunidad cruzada. El reconocimiento antigénico es con el linfocito T, pero el linfocito T se va a encargar de montar una respuesta inmunológica en contra de esta estructura, ¿ya? Si ustedes se fijan, miren la estructura del Campylobacter jejuni, del LPS bacteriano, de esta porción del LPS, o lipopolisacárido del Campylobacter, que es muy parecido a la estructura de los gangliósidos o glicolípidos presentes en la membrana. ¿Se fijan? Ese reconocimiento hace que comience el ataque por anticuerpos, por ejemplo, inmunoglobulina G, hacia esta estructura, se une a estos gangliósidos como el GM1, así se llama. Acá dice que hay IgM, por ejemplo, se ha detectado en contra de GM1, o también IgM en contra de otro glicolípido, que es GQ1B, pero este es un glicolípido que está presente en las vainas de mielina de los pares craneales, ¿ya? De los que salen, ¿cierto? Estos nervios que salen, como el nervio vago, por ejemplo, el nervio trigémino, tienen estos gangliósidos, ¿ya? A nivel periférico, de nivel muscular, de músculo esquelético, normalmente es este gangliósido, el GM1, el que ha atacado, que es parte de las células de Schwann, ¿ya? Ahora, existen gran variedades, miren, toda la variedad de gangliósidos que se han detectado anticuerpos, ¿ya? Pero los más comunes son estos dos que están acá mencionados, ¿ya? Ahora, tipo de cuadros clínicos va a tener relación con qué estructura es afectada, si es principalmente el axón, las vainas de mielina, enlenteciendo la conducción, o si se dañan los axones. Ya si se dañan los axones, ¿cierto? La conducción de hecho se puede cortar en ese momento y no llegar al músculo. Existen distintas presentaciones clínicas, por ejemplo, hay una que se llama polineuropatía sensitiva motora desmielinizante aguda. Se debe a la generación aguda de una gran cantidad de anticuerpos dirigidos contra las vainas de mielina, por ejemplo, del gangliósido del GM1,
¿ya? Y se ven macrófagos e infiltración de linfocitos alrededor de las células de Schwann, ¿ya? Existe otra presentación clínica que se llama neuropatía motora y principalmente afecta neuronas motoras, axonal aguda, pero acá la característica que tiene es que se afecta, por ejemplo, el axolema. Ya puede afectar el axolema y en particular afecta, por ejemplo, de neuronas motoras principalmente, por lo tanto les va a afectar la tonicidad muscular, genera debilidad muscular, ¿ya? Y son anticuerpos, por ejemplo, que bloquean canales iónicos, por ejemplo, canales de calcio, canales de sodio, en el axolema, que es la membrana del axón sin vainas de mielina. Es como que está desnuda el axón, ¿ya? Existe otro que se llama neuropatía sensitiva motora, axonal aguda, acá también afecta a las dos, y acá se produce daño en axones sensitivos y motores sin desmielinización, por lo tanto acá también es un ataque al axolema, por lo tanto también va a disminuir la conducción, ¿cierto?, por las neuronas. Y el síndrome de Miller-Fisher en particular es cuando afecta a este gangliósido, el CQ1B, que está presente en nervios, ¿cierto?, que son pares craneales, ¿ya? Entonces también puede afectar, por ejemplo, nervios que controlan el movimiento ocular, ¿ya? Eso también puede ocurrir. Pero lo más común, ¿cierto?, son cuando afecta, como les decía, repito, las vainas de mielina que causa la desmielinización. Entonces disminuye las ráfagas de impulso y disminuye los niveles de acetilcolina en la placa neuromuscular, ¿ya? Este cuadro puede presentarse en forma muy aguda y el proceso de recuperación es lento. Y no solamente necesita, por ejemplo, apoyo farmacológico, sino que también apoyo físico, fisioterapia, por ejemplo, para ayudar a recuperar la movilidad. Los anticuerpos se generan en un cierto momento y después se dejan de producir, ¿ya? Por lo tanto, el cuadro se puede revertir, a diferencia de miastenia gravis, que puede durar años esta producción constante de anticuerpos, ¿ya? Se asocia a parestesia y debilidad distal de los miembros inferiores, ¿ya? Sobre todo a diferencia, por ejemplo, en miastenia gravis, comienza en los músculos que están en la articulación de la pelvis, ¿ya? Por eso las personas se cansan cuando suben escaleras. Acá la debilidad y la paresia o alteraciones de la sensibilidad comienzan en los miembros inferiores, en las partes distales, en los miembros superiores. El tronco afecta la musculatura facial y la orofaringe, por lo tanto también me puede generar problemas de deglución, ¿ya? Dolor lumbar y mialgia, ¿ya? ¿Por qué se produce la mialgia? Que son por estas parestesias, estas alteraciones en las vías sensitivas, ¿ya? Compromiso respiratorio en casos graves, ¿ya? Puede haber que afecte músculos intercostales y el diafragma. Y como afecta también nervios que son del sistema simpático y parasimpático, también se genera disautonomía, ¿ya? O sea, no solamente hay una afección a nivel de motoneurona y músculo esquelético, sino que también del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Estos son los criterios diagnósticos del síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? ¿Cómo se puede, en el fondo, poder determinar este diagnóstico con estos índices? Acá dice criterios necesarios para el diagnóstico, o sea, tienen que estar sí o sí para poder decir que es Guillain-Barré. Es una debilidad motora progresiva de más de un miembro, o sea, no afecta solo una articulación, es todo, es un daño generalizado, ¿ya? Arreflexia e hiporreflexia marcada, sobre todo cuando se ven afectadas las vías sensitivas, ¿ya? Eso también se ve marcado y son neuronas, ¿cierto? Los reflejos que son neuronas mielinizadas, ¿ya? Son respuestas muy rápidas. Características que corroboran el diagnóstico, por ejemplo, una progresión que avanza, ¿cierto? Esta debilidad en días rápidamente, una relativa asimetría, hay alteraciones de la sensibilidad, puede haber mialgia, ¿ya? Por este dolor, ¿cierto? Por alteración de vía sensitiva, compromiso de pares craneales, les decía en algunos casos que también tienen vainas de mielina. La recuperación, como dice acá, comienza a las 2 a 4 semanas de detenerse la progresión, ¿ya? Y como les decía, se necesita no solo terapia médica, sino que también fisioterapia, ¿cierto? Y otras terapias alternativas para recuperar la movilidad.
Se producen automatismos, trastornos autonómicos, ausencia de fiebre, para descartar otros cuadros infecciosos que puedan existir. Aumenta, por ejemplo, el nivel de proteínas líquido cefalorraquídeo una semana después de la aparición de los síntomas. ¿Ya? Esto, esto de acá son solamente indicativos, pero no son exclusivos para este tipo de alteraciones. ¿Ya? Alteraciones que afectan vías neurológicas o neuronas y liberan ciertos factores que son, por ejemplo, de la membrana. Acuérdense de cuando vimos TEC que había marcadores líquidos cefalorraquídeos, que algunos eran marcadores de membrana, de células gliales, otros de células neuronales. Se pueden buscar marcadores también, ¿ya? El electrodiagnóstico anormal, ¿ya? Acá también se hacen pruebas electromiográficas, chiquillos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá hay unas características electrofisiológicas que dice, por ejemplo, acá, la polineuropatía sensitiva motora desmielinizante se aprecian principalmente los potenciales musculares con latencias distales prolongadas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce? Cuando se estimula, por ejemplo, la motoneurona, se demora mucho más tiempo de lo normal en aparecer el potencial en la membrana muscular, lo que le está diciendo que la conducción nerviosa es más lenta. ¿Ya? Ahora, la neuropatía motora axonal aguda, hay menor amplitud de los potenciales de acción, ¿cierto?, en motoneurona. El potencial de acción, sobre todo si se ve afectado el axón por algún bloqueo de algún tipo de canal, se afectan los potenciales que se van conduciendo en el axón. ¿Ya? La velocidad de conducción nerviosa, sensitiva y motora, ¿cierto? En algunos casos se pueden preservar normales, ya no siempre se ven alterados, sobre todo cuando los anticuerpos afectan los canales en el axolema directamente, se puede afectar la amplitud de los potenciales en los axones, pero puede que la velocidad siga siendo la misma, ¿ya? Sobre todo si no tiene vainas de mielina, ¿ya? Ahora, neuropatías sensitivas motoras axonales, dice, sin respuesta a estimulación, incluso con estímulo supramáximo. O sea, simplemente en esta es tanto el daño que se produce a nivel axonal que se estimula una motoneurona y no vemos el potencial o la amplitud en el caso, ¿cierto?, de la membrana del músculo esquelético. ¿Ya? El síndrome de Miller-Fisher también tiene alteración inespecífica y, por ejemplo, ausencia de ondas F, que en el fondo dice que no se está conduciendo bien o que la amplitud de la conducción está reducida, ¿ya? Hay varias, ¿cierto?, pruebas que se pueden hacer, esto se los van a enseñar más, ¿cierto?, cuando ustedes estén en clínica, en medicina interna, se los van a explicar mejor. Pero acá el principal trastorno que hay es la disminución en la velocidad de conducción o el daño en la conducción, ¿ya? Y eso va a repercutir sin duda en la liberación, ¿cierto?, de acetilcolina, disminuyendo la contracción muscular, ¿ya? Ahora, si hay el diagnóstico de esto, el paciente debe estar hospitalizado, ¿ya? El paciente debe estar hospitalizado porque deben estar pendientes de los cuidados respiratorios si es que hay afección de músculos intercostales o diafragma, por ejemplo, si hay disautonomía que les puede generar inestabilidad hemodinámica, manejar el dolor fundamental y obviamente asegurar la nutrición del paciente, ¿ya? Respecto a los tratamientos, la plasmaféresis da buenos resultados, chiquillos, ¿ya? Y la administración de inmunoglobulina M, ¿ya?, que es un tratamiento, ¿cierto?, de inmunoterapia. Se cree, por ejemplo, que la inmunoglobulina G, la administración, ayuda a reducir la presencia de anticuerpos, la actividad de anticuerpos a nivel plasmático, ¿ya? Y la plasmaféresis, ¿cierto?, como lo vimos en miastenia gravis, era una forma de eliminar este exceso de anticuerpos que son de tipo circulante, ¿ya? Acá respecto al proceso de rehabilitación, como les decía, es un proceso largo, ya requiere de fisioterapia, tratamiento con kinesiólogo, es complementario, ya, al tratamiento médico. El pronóstico en los niños tiene buen pronóstico, después de un tiempo, ¿cierto?, se revierte la patología, tienen en algunos casos una recuperación espontánea y en algunos casos, como les decía, utilizan marcadores de líquido cefalorraquídeo como las enolasas neuronales y las proteínas S100B. Acuérdense que esto estaba mencionado en el paper de TEC, que también se usaban como marcadores para ver daño neuronal, ya neurodegeneración. En este caso también
puede haber aumento, ¿cierto?, de estas moléculas a nivel del líquido cefalorraquídeo, indicando que hay un daño, ¿cierto?, en neuronas. ¿Ya? ¿Dudas? Consultas hasta ahí, chicos. ¿Ninguna? Ok. Esta es una clasificación funcional de Hughes. Esta es una clasificación según la capacidad de marcha que tiene el paciente y la afección de los distintos tipos de músculo. Por ejemplo, la clasificación tipo 1, el paciente puede deambular en forma ilimitada, tiene capacidad para correr y presenta signos menores, sobre todo cuando hay mucha actividad física. Ya se presenta este cansancio. Un nivel mayor, ¿cierto?, de la afección muscular, la capacidad de caminar por lo menos 5 metros sin ayuda externa, ¿ya? Pero no tiene la capacidad de correr el paciente. La nivel funcional 3 es capacidad de realizar marcha de por lo menos 5 metros, pero con ayudas externas, por ejemplo, un caminador, ¿ya? O que otra persona le ayude a caminar a la persona. Nivel 4, ¿cierto? Mucho más compromiso, el paciente está en cama, ¿cierto? O sentado en una silla, sin capacidad de realizar ningún tipo de marcha, o sea, una gran debilidad muscular. Nivel 5, el paciente necesita apoyo ventilatorio. ¿Ya? Apoyo ventilatorio, sobre todo que haya afección de músculos, que son músculos respiratorios, ¿ya? Eso también puede ocurrir. Y 6, obviamente, la muerte por un paro respiratorio, ¿cierto? Que puede ocurrir insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Eso, entonces, resumiendo, la miastenia gravis genera debilidad, Guillain-Barré también genera debilidad, pero también alteraciones sensitivas, ¿ya? Porque tiene que ver con un problema en las neuronas, en la conducción nerviosa de las neuronas, ¿ya? Y la generación de estos cuerpos que desmielinizan y enlentecen la conducción y disminuyen la producción de acetilcolina. Por eso también se refleja en debilidad muscular. ¿Estamos claros? Y hay otra patología como diagnóstico diferencial que también me genera una gran debilidad muscular. Nosotros ya hemos hablado de esto, del botulismo, ¿cierto? Creo que sí. ¿Hablamos del Botox ya o no? Creo que sí. Entonces va a ser mucho más rápido esto. Ya, perfecto. El botulismo, ¿cierto? Es conocido hace muchos años por grandes, no sé, o sea, creo que les conté la historia de este hostal en Escocia donde murieron muchas personas por botulismo, creo que sí, ¿o no? Ya, perfecto. Entonces estamos súper adelantados con esto. Mire, el primer brote, acá reconocido acá en Chile, fue en el año 73. Es una enfermedad infrecuente, cada cierto tiempo se producen estos brotes, ¿cierto? De esta toxina, la toxina botulínica, acuérdense que la produce el Clostridium botulinum. En Chile, desde el año 2000, es notificación obligatoria e inmediata frente a la detección de cuadros de botulismo. ¿Ya? Son peligrosísimos. La toxina botulínica es una de las toxinas más potentes del mundo, chiquillo. ¿Ya? ¿Son armas biológicas? Sí, muchos países los tienen, tiene que ver con el bioterrorismo, sí, ¿ya? Y obviamente estos casos son espectaculares y muchas veces causan mortalidad de muchos tipos de animales o personas, ¿ya? El Clostridium botulinum es una bacteria gram positiva anaerobia que forma esporas, ¿ya? El consumo de estas esporas pueden brotar, ¿cierto? Esta bacteria y comenzar a producir estas toxinas que se absorben a nivel intestinal, por ejemplo, y estas toxinas son capaces de acceder a las terminales de las motoneuronas, del movimiento en particular, ¿ya? Se acumulan, ¿cierto? Por ejemplo, esporas en suelo, en sedimento acuático, por eso, por ejemplo, se produjo este brote que mató, no sé si fue en la cuarta región, a una laguna que estaba llena de cisnes, todos los animales que estaban viviendo en este ecosistema murieron a causa de este brote de esta toxina botulínica. Puede ingresar a través de las mucosas, ya ingresar por mucosas, por alimentos, ¿cierto? Atraviesa a través del intestino, llega a la circulación. Como les digo, es uno de los venenos más potentes, en potencia, por concentración versus efecto, de los más potentes que existen, ¿ya?
Se acumulan en conservas, ya eso es como una fuente común, sobre todo en las conservas cuando se golpean, quedan mal hechos, pueden infectarse con estos organismos y generar esta toxina en grandes cantidades y después la persona la consume, ¿ya? La toxina botulínica, existen 7 serotipos, ya que están acá. Serotipos son pequeñas variaciones de esta toxina, que son de la A a la letra G, ¿ya? Y estas toxinas tienen afinidad por distintas proteínas que están acá. Todas estas proteínas. Todas estas proteínas componen el complejo del sinaptosoma. Todas estas proteínas se encargan del movimiento de las vesículas y la fusión de las vesículas con la membrana presináptica para poder producir la exocitosis, ¿ya? Acá están los serotipos más comunes, por ejemplo, son los A, B, C, F, que están acá y afectan a estas proteínas que están acá. SNAP25, por ejemplo, con la sinaptobrevina, forman parte de este complejo. ¿Ya? Es un complejo proteico que moviliza las vesículas y le permite interactuar con la membrana de la neurona, ¿ya? Para la exocitosis. Las formas clásicas son la A, B, C y F, que son por contaminaciones, por ejemplo, alimentarias. ¿Ya? Formas por heridas. Se pueden contaminar heridas también, ya normalmente con el serotipo, el tipo C. Y hay formas infantiles como A y B, que por ejemplo tienen que ver con el consumo de algunos productos, como por ejemplo la miel. En la miel también se contamina con esto. Y en niños, por ejemplo, que le dan miel a temprana edad, se pueden generar estos cuadros. ¿Cuál es la diferencia entre... Ah, es que la infección clásica es por ingestión, a eso se refiere, por consumo. ¿Se entiende? En cambio, decir comunes tiene que ver con incidencia. ¿O cuáles son los serotipos que más producen botulismo? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ok. Y en formas infantiles, cierto pediátrico que se da y también tiene mucha relación con la deficiencia del sistema inmune, todavía no está totalmente desarrollado. O también acá, por ejemplo, se ha visto niños que le han dado miel a temprana edad. La miel también acumula esta bacteria, ¿ya? Y eso también puede generar infección por botulismo. Acá para mencionarle, por ejemplo, la toxina A, que está acá, que fue la primera descubierta, se encuentra normalmente en alimentos preservados al vacío y conservas caseras. Que tengan cuidado con las conservas caseras, que pueden quedar mal hechas y, como les digo, es un ambiente propicio para que crezca esta bacteria, el Clostridium botulino. La toxina E, por ejemplo, tiene que ver con la ingestión de pescado o marisco al vacío, porque se acumula en sedimentos acuáticos, ¿ya? Pero ¿qué es lo más importante, más que ustedes entiendan que cuál es el tipo que afecta acá, eso después ustedes lo pueden aprender. Desde el punto de vista fisiopatológico, todas estas toxinas de una u otra forma afectan a una de las proteínas de este complejo, ¿cierto? Que es el sinaptosoma. Pueden afectar a la sintaxina, a la sinaptobrevina, al SNAP25, ¿ya? A cualquiera de ellas. ¿Cuál es la fisiopatología? Por naturaleza, ¿cierto? La toxina botulínica es una metaloproteinasa, ya por su estructura química. Tiene dos tipos de cadenas, ¿ya? Es como un dipéptido, ¿ya? Son dos cadenas juntas, una cadena pesada y una cadena que es liviana, ¿ya? Y siempre andan los dos juntos. Si ustedes se fijan, acá se ingirió, ¿cierto? La bacteria y produjo la toxina se absorbe a nivel intestinal y pasa a la sangre. Y de la sangre, la toxina accede a la terminal presináptica de una motoneurona. Esta es la motoneurona que libera acetilcolina para actuar sobre el músculo acá, abajo, ¿ya? Entonces, las dos, esta toxina está constituida por estas dos cadenas, que es una cadena liviana y una cadena pesada, y por ejemplo, la cadena pesada le permite la unión a los gangliósidos que son parte de la membrana de la neurona. Por lo tanto, la cadena pesada le permite unirse a la neurona y estimular la endocitosis. Y así permite que se endocite las dos, ¿ya?
Una vez que las dos se endocitan, por su capacidad, por su estructura química, es capaz de soltarse o liberarse rápidamente de la vesícula y quedar libre en el citoplasma. ¿Ya? Cuando quedan libres en el citoplasma, que está acá, se va a producir la unión de esta toxina a las distintas proteínas del complejo sinaptosoma que controlan el citoesqueleto, son los que permiten el movimiento de las vesículas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, entraron las dos juntas por endocitosis, están las dos dentro de la vesícula. La cadena liviana, la cadena pesada, que es la misma que permite la unión, ¿cierto? A la membrana para poder ser endocitada, es la misma que va a formar un poro en la vesícula para que éstas se escapen de vesícula. ¿Ya? Y la cadena liviana, con su actividad proteasa, sirve, por ejemplo, para la separación de estas cadenas livianas y pesadas. ¿Ya? ¿Me siguen hasta el momento? Ya, perfecto. Ahora, la que tiene específicamente el efecto inhibidor de las proteínas del sinaptosoma, que son las que movilizan las vesículas, es la cadena liviana. ¿Ya? La cadena liviana se libera y esta es la que va a interferir específicamente con el sinaptosoma. Y como les digo, puede afectar la sinaptobrevina, puede afectar la SNAP25 o la sintaxina. La sinaptobrevina principalmente y la sintaxina permiten la movilidad de las vesículas. Y el SNAP5 que está acá es el que permite la unión de la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona para hacer la exocitosis. ¿Ya? Toda esta maquinaria queda paralizada mientras esté presente esta toxina. ¿Ya? Por lo tanto, si queda paralizada, ¿qué pasa con la liberación de acetilcolina? Se reduce. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el mecanismo? Repito, dos cadenas. La pesada permite interacción con gangliósidos. Quedan dentro de la vesícula. La cadena pesada forma el poro, se escapan ambas. La cadena liviana tiene actividad proteasa, se libera y la cadena liviana es la que va a inhibir al sinaptosoma. Y de esa forma ustedes tienen menor nivelación de acetilcolina. ¿Ya? La sinaptobrevina y la sintaxina. Amelia. ¿Ya? Y la SNAP25 tiene que ver más con la interacción de la vesícula con la membrana presináptica para poder producir la fusión y que haga la exocitosis. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que entraba calcio y estimulaba la liberación de acetilcolina? La entrada de calcio, el aumento del calcio intracelular, activa el sinaptosoma y lo hace funcionar. Pero esta toxina bloquea a ese sinaptosoma. Entonces el citoesqueleto se paraliza y las vesículas no se pueden mover. Después se puede remover, ya se van removiendo por efecto del mismo sistema inmune o procesos metabólicos dentro de la neurona. Pero el problema es que dura mucho tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en 3 a 6 meses tú podrías eliminar esta toxina. Y ahí tú vas a terminar con el efecto. ¿Se entiende, no? ¿Cómo después de la endocitosis? O sea, la endocitosis es necesaria para bloquear la liberación de acetilcolina. No sé si se entiende. No una función relevante hasta el momento, por lo menos, que tenga que ver con la función de la liberación de acetilcolina. La cadena pesada, la función importante es que permite la endocitosis. Uri. Y es la que libera a la cadena liviana, que es la que cumple el efecto. ¿Se entiende, no? Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿quedó claro? Uri, Amelia. Ya, perfecto. Entonces, de estas, por ejemplo, estas 7 toxinas que yo les mencioné sobre la sintaxina y sobre una membrana asociada a la vesícula sináptica, que es la sinaptobrevina, que es la otra, ¿ya?
Lo importante es que sea donde sea, se va a interferir el proceso de exocitosis de acetilcolina. Bloquean sinapsis colinérgicas, miren lo que dice acá, en el sistema nervioso autónomo también, ¿ya? ¿Por qué les mencioné las motoneuronas, chiquillos? Porque es un diagnóstico de debilidad muscular, produce debilidad muscular. Y eso está comprobado, por ejemplo, con el Botox, que es purificado, ¿cierto? En la millonésima dosis que genera botulismo, se utiliza el Botox y el Botox inhibe la liberación de acetilcolina por el nervio facial. Por eso es que el músculo de la cara se relaja, ¿ya? ¿Les llama algo la atención de las personas que ocupan mucho Botox, chiquillos? Terminan todos iguales, la misma cara, ¿o no? Ya, eso, ya, eso se llama cara de almohadilla, chiquillos. Exacto. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque ustedes, al tener constantemente inhibido el nervio facial, ustedes disminuyen la estimulación sobre los músculos de la cara. Por lo tanto, se empieza a producir sarcopenia y va disminuyendo, se va atrofiando el músculo de la cara. Y a medida que va disminuyendo, se produce sarcopenia del músculo, va siendo reemplazado por tejido adiposo. Chicos, y por eso adquieren ese aspecto. ¿Se entiende o no? Ah, yo digo, si adquiere ese aspecto, capaz que yo después de los 50 me esté inyectando Botox, uno no sabe cómo llegan las crisis de edad. Por lo menos ustedes me conocieron sin Botox, así que van a cachar el tiro si tengo Botox. Broma, chicos. Pero está muy, muy masificado el uso de Botox en la actualidad. Sí, pues, tiene múltiples efectos. De hecho, el Botox lo vamos a ver en fármaco. Yo les voy a explicar la gran variedad de efectos, como te inhibe neuronas colinérgicas que son del sistema parasimpático y también te inhibe de las motoneuronas, te produce obviamente relajación del músculo. Y esa es la utilidad para las arrugas. En el fondo, el músculo, nosotros nos arrugamos cuando se contraen nuestros músculos faciales, ¿ya? En este caso, si están relajados, nosotros vamos a tener una cara estiradita. Ahora, otros usos, por ejemplo, se usa para contracturas musculares. ¿Ya? Personas, por ejemplo, que tienen mucha rigidez en la espalda, se puede utilizar. En forma local también se inyecta, chiquillos, para los tics, para el control de tics, también se ocupa para eso. Y la hiperhidria. Y uno dice, ¿por qué la hiperhidria? La hiperhidria es un tema autonómico y se debe, por ejemplo, a una sobreactivación simpática. De hecho, por ejemplo, en la hiperhidria se sacan ganglios linfáticos que son de tipo simpático. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el neurotransmisor es noradrenalina. Pero sabemos que en las glándulas del sudor hay una excepción. Las neuronas son simpáticas, pero el neurotransmisor final es acetilcolina. Esa es la excepción del sistema simpático. Por lo tanto, al pinchar localmente, disminuyen la liberación de acetilcolina por neuronas noradrenérgicas sobre la glándula sudorípara. ¿Se entiende o no? Y se inyecta en forma local, en las zonas que transpiran mucho. ¿Sí? Tiene esas utilidades, tiene varias más, ¿ya? Pero esas después se las voy a mencionar en fármaco para no meterme en eso. En hiperhidrosis, exacto. Se usa en hiperhidrosis, ¿ya? Y como dice acá, el efecto de las toxinas es autolimitado hasta que se logran degradar, ¿ya? Formas clínicas. Por ejemplo, ingestión de la toxina. En 2 a 36 horas la persona ya comienza con la sintomatología, ¿ya? Los síntomas digestivos, por ejemplo, preceden a los neurológicos, ¿ya? Porque la toxina empieza a ejercer al tiro sus efectos sobre neuronas colinérgicas. Puede haber náuseas, vómitos, cólicos, diarreas o constipación, ¿ya? Aparecen síntomas y signos oculovulvares, ¿ya? Oculovulvares que tienen que ver con movimiento del ojo, ¿cierto? Y también movimiento facial, por ejemplo, que tiene que ver con los nervios que son mielinizados, que son pares craneales que salen desde el mesencéfalo o del el tronco encefálico, ¿ya?
No, no sé, Luis, no he escuchado, pero puede que se refiera a eso, a que la conserva no esté bien hecha. El tema de una conserva, tú almacenas y tú supones que las conservas se guardan al vacío, ¿ya? Pero muchas veces si tú haces mal la conserva, te pueden generar, o quedan mal cerradas, se pueden contaminar con estos agentes. Y los tarros, las latas, cuando se golpean, eso puede favorecer también la entrada de la bacteria, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Dice acá, signos y síntomas. Dice, diplegia facial, plegia de lengua y músculos masticatorios. Imagínense, todo lo que es controlado por acetilcolina, ¿ya? Imagínense, los músculos de la lengua, nosotros los manejamos a voluntad, es porque hay esa acetilcolina que está estimulando esos músculos, ¿ya? Puede haber paresia, los reflejos tendíneos pueden también ser afectados, ¿ya? Y hay disautonomía. ¿Ya? Y disautonomía tiene que ver con alteración sobre todo de la vía parasimpática, ¿ya? Entonces miren lo que ocurre, midriasis bilateral, sequedad bucal, hilio adinámico o constipación, disminución del peristaltismo, dilatación vesical e hipotensión ortostática. Si ustedes se fijan, acá, todo esto está relacionado con una disautonomía, ¿ya? Y uno dice, ¿y por qué tengo, por ejemplo, hipotensión y tengo midriasis? Porque puede afectar tanto vías colinérgicas como vías simpáticas, adrenérgicas. Y uno dice, ¿por qué? Porque los ganglios, acuérdense que la sinapsis es por vía colinérgica y afecta a todas las neuronas colinérgicas. ¿Se entiende? Entonces puede haber perfectamente disautonomía y afectar simpático y parasimpático. ¿Ya? En el caso de las heridas, por ejemplo, personas que constantemente se inyectan se pueden contaminar, ¿cierto? E inocular esta bacteria. En el caso de infantil se refiere a que hay las esporas están en los sedimentos, por ejemplo, en la tierra, los niños que juegan, ¿cierto? Se ensucian, o lo otro, ¿cierto? Que puede contaminar la miel y por eso se recomienda que a los niños pequeños no se les dé miel, por ejemplo, ¿ya? Se ha visto, por ejemplo, cuadros de constipación, hipotonía generalizada, pérdida del control de la cabeza, hipotensión ortostática, vejigas neurogénicas, oftalmoparesia y tosis palpebral. Tengo otra patología que me produce tosis palpebral. Y la lógica es porque el músculo se relaja, el elevador del párpado, ¿ya? Iatrogénica es la diseminación de toxina inyectada, esto es causado, ¿cierto? Intencional por algo que esté contaminado. Y importante hablar del bioterrorismo también, ¿ya? Bioterrorismo, hay evidencia de que Rusia, Siria, Corea del Norte tienen la toxina botulínica frente a una guerra biológica, tienen armas biológicas, ¿ya? Son muchos temas que se ha hablado al respecto, hay información que pueden encontrar, pero sí es parte del bioterrorismo, ¿ya? El diagnóstico, se detecta la toxina, se puede detectar la toxina con marcadores, ¿cierto? Y se detecta también la bacteria, ¿ya? Hay pruebas electrofisiológicas también se hacen. El tratamiento se aplica a una antitoxina. Una antitoxina son anticuerpos que se generan en animales, por ejemplo, en contra de la toxina, y se administran para que neutralicen inmediatamente la toxina. Obviamente, mientras más rápido, ¿cierto? La signología y el diagnóstico, mucho mejor el pronóstico, ¿ya? Ahora, la antitoxina adquiere mucho más valor mientras más rápido se administre. Si pasa mucho tiempo ya no sirve mucho porque ya la toxina va a estar en los espacios, en las hendiduras sinápticas. ¿Se entiende? Entonces hay que tratar de pillarla cuando todavía está circulando para tratar de reducir las concentraciones plasmáticas. ¿Ya? Por ejemplo, se ha desarrollado antitoxina humana anti las cepas o los serotipos, ¿cierto? A y B, que son del botulismo intestinal, que son los que se adquieren por la contaminación alimentaria. ¿Ya? Chicos, yo acá les di algunos ejemplos de cómo se contamina a través de las conservas, sedimentos en la tierra, alimentos, sedimentos acuáticos se acumulan, entonces los moluscos, por ejemplo, son filtradores, entonces pueden concentrar estas toxinas. Y lo otro, ¿cierto? Como les decía,
si un animal se contamina, el caso este que fue, el caso en Escocia, fue porque se contaminaron en forma silvestre con sedimento acuático, los patos y del ganso, perdón, los gansos, y el señor hizo paté de ganso, ¿ya? Y el paté de ganso lo hacen, por ejemplo, con hígado, y eso tenía una alta concentración de la toxina y fue lo que mató a todas las personas que estaban ahí, en el hostal, ¿ya? Entonces, por eso, desde el año 2000 acá en Chile, el reporte de un caso de toxina botulínica se avisa inmediatamente, ¿ya? Es con reporte obligatorio. Dudas, consultas, chicos. Después vamos a hablar más de toxina botulínica cuando nos metamos en fármaco. Yo les voy a hablar mucho más del mecanismo y todo eso más específico y otras utilidades que tenga esta toxina. También me tinca que ya como que están en otra, tan cansados. Estoy cabeceando. Sí, se pasó súper rápido. Si les dije que era cortito. Ya, chicos, se merecen ir a descansar. Vayan a descansar. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Ya, cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir. A ver, alguien, chao, que estén bien. ¿Alguien tenía acá una pregunta? Vicente. Chao a todos, que estén bien. Dígame, Vicente.